por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Inicia una nueva tarde en compañía de Mujer con Aroma de Café. ¿Ya tienes tu taza de café? Pues acompáñanos en Mujer con Aroma de Café. Hola, feliz tarde a todos, gracias por acompañarnos en este martes de su revista radial Mujer con Aroma de Café. Hoy su anfitrión Marco Figueroa los va a acompañar en esta hora. Nuestra directora, la señora Jacqueline Alfaro, está de campo, anda recolectando entrevistas, contenido y todo para que ustedes puedan disfrutar siempre y tener variaciones en todos los programas, tanto de radio como televisión. Así que vaya por su tacita de café, que hoy es un tema lindísimo, es un tema con mucho contenido muy valioso. Así que para que le dé compartir la información y podamos llegar a tantas personas con tanta información valiosa. Mi nombre, para las personas que no me conocen, Marco Figueroa, para servirles. Siempre me han visto como life coach del programa, y soy coach, y también trabajo la parte de desarrollo humano, pero también soy abogado y soy notario, lo cual ejerzo y me encanta llevar de la mano porque creo que ambas posturas o plataformas uno siempre ayuda a los demás y puede asesorar, guiar a muchísimas personas. Entonces, hoy de ahí nace el tema, un tema importante, un tema mucho contenido y un tema que a veces la gente lo ve tan fácil, pero hay tantos subtemas, como podríamos llamarlo, de gran valor, que a veces la gente no sabe o se deja guiar por alguna información que vio, que le contaron o que le dijeron. Y hoy vamos a tener un tema súper valioso que es el tema de las pensiones alimentarias. Hoy vamos a hacer desde la parte legal, llevando toda la información que podamos abordar en esta hora de programa. Y desde ya vamos a dejarle el WhatsApp para que usted pueda escribir cualquier consulta que tenga, cualquier tema que desee sobre el AFIN al 8866-4188. Ahí lo pueden ver en pantalla las personas que nos están viendo en Facebook o en otras redes sociales. Y hoy pues muy orgulloso y feliz, me siento acompañado de una gran amiga que es colega también y pues es especialista en Derecho de Familia, y pues le dije, acompáñanos a tratar este tema tan valioso, y ella pues dijo sí. Y bueno, la licenciada Marzuné Víquez. Marce, ¿cómo estás? Hola, muchísimo gusto, muchísimas gracias Marco por invitarme a este lindo programa, y estamos aquí para hablar de pensiones. Así es, más bien agradecerte porque sé que tu agenda siempre pasa un poco ocupada, pero bueno, que hayas sacado el espacio, de verdad que te agradezco mucho porque, como te decía, es un tema que mucha gente cree saber de todo y a veces no sabe tanto. Entonces creo que para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, creo que lo importante es empezar primero por definir, ¿verdad? El tema de la pensión alimenticia, qué son los alimentos o cómo se maneja ese tema para que la gente tenga más claridad del concepto como tal, ¿verdad? Perfecto. Bueno, en realidad en materia de pensiones siempre vamos a oír alimentos, ¿verdad? Y la gente tiende a confundir que alimentos es simple y sencillamente la comida. Pero no, alimentos abarca lo que es vestido, medicamentos, transporte, recreación, ¿verdad? Y estamos hablando que esto es para la persona que necesita suplir todas estas necesidades, que esa es una palabra sumamente importante cuando hablamos de pensiones alimentarias, que es la palabra necesidad de la persona acreedora o de quien necesita la pensión. Y también vamos a hablar de las posibilidades, que es de la persona demandada o de la persona que va a entregar la pensión. Sí, eso es valioso porque es cierto lo que vos decís, la gente a veces asocia alimento, pero ¿verdad? Tiene tantos rubros, desde los importantes,
Y todos son importantes, por supuesto, pero hasta la misma recreación. Lo que Sí. es la diversidad del menor o de la persona que necesita la pensión. Pero me encanta. Realmente a nivel de quiénes son los que se deben alimentos, en este caso. Bueno, nos dice el código, ¿verdad? Que se deben alimentos los cónyuges entre sí, Ajá. los papás a los hijos, los hijos a los padres, entre hermanos también, entre hermano mayor a hermano menor, o cuando hay algún hermano con una discapacidad también, y entre abuelos a nietos y de nietos a abuelos también. Esas son las personas que se deben alimentos entre sí. Wow, qué gran variedad, ¿verdad? Claro. Porque la gente normalmente asocia siempre la pensión, primero pues está dentro de la creencia colectiva y así se hace se dice en la acción, que es la mujer jala de pensión al hombre, Sí. ¿verdad? Es lo típico, lo usual, en que hemos visto, vos y yo que sabemos, hemos visto casos también como que el hombre jala a la mujer, pero, o a veces cuando se da la pensión de cónyuges entre sí. Claro, y esta es muy interesante porque la pensión de cónyuges, cuando hablamos de cónyuges es porque todavía están casados, ¿verdad, Marco? Entonces puede ser que yo viviendo junto con mi esposo también lo someta a una pensión alimentaria a mi favor. En el caso de que estén viviendo juntos, pero que el esposo o la esposa, porque no hay que generalizar, ¿verdad? No compartan también esos gastos, o el esposo teniendo medios suficientes para poder mantener a la esposa y a sus hijos, se rehúse a hacerlo. Entonces, aún viviendo juntos pueden hacerlo. Sí, eso es importantísimo porque la gente asocia la pensión también ya como la separación física de donde uno de los cónyuges abandona el hogar. Claro. Entonces ahora sí, como ya no está, me está dejando sola o me está dejando solo, o me está dejando con todo el recargo de gastos, pues entonces es donde accionan un proceso de este tipo. Pero también si realmente la pareja se ha dividido, están separados de cuerpo, cada quien en su cuarto, no tienen ninguna relación y uno de las partes, digámoslo así, para no generalizar un género, Claro. no aporta, están todo el derecho, aunque esté bajo el mismo techo, de pedir la pensión. Por supuesto que sí. Esto lo decimos es porque no está cumpliendo con su deber, ¿verdad? En el caso de los cónyuges, y además de eso no está garantizando las necesidades de esa persona que necesita la pensión alimentaria para suplir todas las cosas que dijimos anteriormente. Excelente. Y digamos, ya que estamos en el tema de cónyuges, como para seguir abarcando este tema, cuando hay una separación, ¿cómo funciona la pensión entre cónyuges? O sea, ¿hasta qué momento se da, se le otorga, cuándo tiene el beneficio, cuándo no? Claro, mientras nosotros estemos casados, eso es lo que nos va a pedir un juzgado de pensiones alimentarias. Primero comprobar, ¿verdad? Ese lazo. Puede ser un lazo consanguíneo, ¿verdad? Que podría ser de padre a hijo. Puede ser un lazo afectivo, como es el lazo entre esposos. Entonces, en el momento que los esposos se separan, cada uno por su lado, el que necesite esa pensión alimentaria puede accionar, ¿verdad?, ante el juzgado de pensiones alimentarias solicitando, de acuerdo con sus necesidades, un pago para sí. ¿Esto cómo? Bueno, que no tenga un trabajo, ¿verdad?, que no se pueda mantener solo, o que esa otra persona que se fue haya sido siempre la encargada de pagar todos los gastos de la manutención del cónyuge que queda pues sin alimentos, ¿verdad? Sí, sin el apoyo del Claro, otro. por supuesto. Ah, ok. Y digamos, en caso que en un divorcio, obviamente siempre se lleva a acuerdos el tema de la pensión, que a veces sea por un plazo, cómo una persona opta por esa pensión y cómo también podría perder el beneficio si lo obtiene a la hora de un divorcio, digamos entre cónyuges, ¿verdad? Sí, Sobre todo. en un divorcio, ¿verdad? Siempre se van a establecer varias cosas como son gananciales, hijos, visitas, pero se va a dejar el rubro de pensión alimentaria. Se puede renunciar entre cónyuges, se puede renunciar a la pensión alimentaria, no para los hijos, por supuesto, hijos menores, estamos hablando. Para los cónyuges, ellos podrían establecer un monto y ese monto puede variar, ¿verdad? Puede variar para arriba, puede variar para abajo, pero también puede haber una exoneración de esa pensión alimentaria de un cónyuge, de un excónyuge hacia el otro. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, que el señor se divorcia, le da una pensión a su ex esposa y después su ex esposa contrae nupcias. Esa es una de las causales eximentes de seguir entregando pensión, o que su ex esposa se ganó la lotería,
¿verdad? Ok. En buena hora, entonces ya no va a necesitar ese apoyo económico que daba su ex esposo. O bien que su ex esposa tenga también medios suficientes como para poder mantenerse, qué sé yo, que después de que se divorció estudió, se hizo profesional o se puso un negocio que le permite esa independencia económica, y ahí hablamos de un proceso de exoneración de pensión alimentaria. Ah, ok. Me surge ahorita que te escucho que sí, obviamente cuando uno de los cónyuges contrae matrimonio, podríamos utilizarlo también cuando uno de los cónyuges tiene una convivencia, aunque no sea que se haya casado nuevamente, sino que ya conviva con la persona. Sí, ahí estaríamos hablando, Marco, de una unión de hecho. Ajá. Y el reconocimiento de unión de hecho lo que te indica es que debes de tener varias características o varios requisitos. Una unión de hecho debe ser pública, estable, notoria por más de 3 años, ¿verdad? Para que se pueda reconocer. Una vez reconocida la unión de hecho, en el juzgado de familia nos vamos a ir al juzgado de pensiones a hacer valer ese reconocimiento de unión de hecho, porque tal vez durante el tiempo que convivieron como pareja, uno de ellos llevaba la carga económica y la otra parte tal vez no tiene medios suficientes. Entonces, primero debemos de hacer un reconocimiento de unión de hecho para poder irnos a la materia de pensiones alimentarias. Ah, ok. Y digamos a la hora cuando vos hablabas de que perdía la pensión, uno de los cónyuges, porque volvía a contraer nupcias, ¿verdad? Se vuelve a casar y pierde el derecho. Claro. Pero si no se casa, sino que conviven en esa Bueno, unión, de hecho, también es factible. Es importante, sí, hay jurisprudencia al respecto, porque en realidad el código dice que contraiga nuevas nupcias, pero sabemos tal vez que ahora hay muchas parejas que no se casan, ¿verdad? Correcto. Pero son amigobios, amigos con derechos, de que nos fuimos a la playa, convivimos juntos un fin de semana, y entonces no sería del todo justo que el ex esposo esté todavía entregando un dinero a esa mujer que ya tiene tal vez otro sustento económico, ¿verdad? O como a veces dicen, bueno, para que la gaste con el otro. Entonces, ahí también se puede solicitar un proceso de exclusión de beneficiario. Ah, ok. Y en caso, ¿cómo sería el caso, me pregunto yo, cuando tiene ese marinovio que tal vez nada más es un fin de semana al mes que se queda y ella se queda donde él y él donde ella y eso, Sí. yo siento que no hay todavía como demostrado que realmente es una convivencia como tal. Sí, es cuestión de prueba, ¿verdad? Porque si vos decís, bueno, fue un fin de semana o un par de fines de semana, pero cuando establecemos una estabilidad de esa pareja, ¿verdad? Donde ya han convivido como pareja, toda la gente los conoce así, es una relación de noviazgo fuerte, ahí sí podríamos decirlo. Claro, no vamos a decir que a la primera que la señora o el señor tuvo una pareja ya le van a ir a quitar la pensión, pero sí se comprueba que esa relación es estable, ¿verdad? Y que es conocida, que es notoria, pues ahí puede haber un proceso de exclusión de beneficiario. Okay. Y yo pienso también a la hora de cuando hablamos de pensión, porque ya te digo, lo típico siempre, lo usual casi siempre, o la mayor parte por lo menos es hacia los hijos, ¿verdad? Sí. Hay casos que se dan todavía, por supuesto, y lo vemos en el día a día con temas de pensión entre cónyuges, pero también aplica el hecho, digamos, el tema de los aumentos, que se da también para ese tipo de pensión entre cónyuges, porque Claro. digamos, tal vez el señor dice, bueno, ok, o la señora plantea que ya el costo ha subido, que sus gastos, no sé, Sí. ellos tienen ese derecho también. Sí, la pensión es muy, muy manejable, ¿verdad? Podemos subirla, podemos bajarla y hasta podemos quitarla. Entonces, cuando hablamos de aumento, tenemos 2 tipos de aumento, Marco. Tenemos el aumento que es el aumento automático que se hace año a año para el sector público o el sector privado, dependiendo de donde trabaje. Que es mínimo, ¿verdad? Sí, es casi nada. Pero tenemos también otro aumento que es importante y que también volvemos a aquellas palabras que dijimos al principio, posibilidades y necesidades. Si las necesidades de la parte beneficiaria han cambiado, podemos solicitar un aumento de esa pensión. Igual, si las posibilidades del deudor alimentario han cambiado, y te pongo un ejemplo, un señor que antes ganaba 500,000 colones, se cambia de trabajo y ahora gana 1,5 millones de colones. Entonces, sus hijos o sus obligados alimentarios, ¿verdad? Ellos van a poder solicitar un aumento. ¿Para qué? Para que tenga una relación o una proporción de lo que ellos están gastando
con lo que su papá o su ex esposo o su esposo todavía está recibiendo. Igual, vamos al otro lado. Si ese señor antes ganaba 1,5 millones de colones y por la pandemia lo despidieron y ahora gana 300,000 colones, pues va a pedir un rebajo de pensión. ¿Esto por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre las necesidades y las posibilidades. Eso me encanta y pues lo teníamos en la lista de los to-do, pero ya que lo estás tocando, me gustaría que la Sí. gente, porque sí es muy importante, creo que es una de las consultas que ha habido el año pasado ahora, donde la gente daba o da pensión y el tema de la pandemia hubieron reducción de horas de trabajo, suspensión de contratos de trabajo y otros totalmente perdieron el trabajo. Claro. Entonces, se ve mucho ahora y que qué hago, cómo hago yo, dónde busco, qué hago, qué necesito presentar o hacer para solicitar esa rebaja de qué, ¿por qué? Porque como lo dijiste, los escenarios cambiaron. Ya antes mi ingreso era tanto y ahora por más que intente no tengo de dónde. Y la misma ley lo dice, ¿verdad? Nadie está Claro. obligado a lo imposible. Entonces, ¿qué necesito hacer o cómo para aquellas personas que nos están escuchando sepan que, ok, tienen una posibilidad de, por lo menos mientras se vuelven a levantar o vuelven a buscar otro trabajo o vuelven a aumentar sus ingresos, pero mientras tanto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se está desesperando de que de dónde cojo ahora. Y lamentablemente, ya todos están, ¿qué te digo? Están como las dos caras, ¿verdad? No podemos ni decir que la persona no necesita porque con todo volvemos al punto. Tanta situación de esta ha generado mucha incertidumbre a nivel económico. Pero también para el otro lado, ¿qué la da? De también, porque obviamente de dónde va a sacar para poder mantener esa línea económica que venía manteniendo a sus acreedores elementales, ¿verdad? Los que están obligados a pensión. ¿Cómo Sí. sería para manejarlo? ¿Y cómo, dónde? Sumamente doloroso, ¿verdad? Lo que estamos pasando y las personas que están padeciendo esto, pero sin embargo sí hay cómo. Sí hay cómo un acreedor alimentario puede solicitar a su deudor que hagan un arreglo extrajudicial. Vamos a apelar también a la buena fe, a la razonabilidad, a la proporcionalidad. Por ejemplo, un ex esposo decirle a su ex esposa, mira, ya ahora no puedo pagar lo que te estaba pagando, me despidieron, me suspendieron, me rebajaron el salario, que es algo que creo que faltan los corazones, ¿verdad? A veces Sí. ponerse del lado de la otra persona. Pero si no fuera así, nos vamos justamente a la parte legal, pues podemos pedir un incidente de rebajo. ¿Cómo lo vamos a pedir? Justamente decirle al juez, aquí tengo las pruebas, tengo la carta de despido, la carta de cesantía, o tengo una prueba de que me rebajaron el salario, que ganaba tanto, ahora gano mucho menos, y el juez dentro de su materia debe de hacer un rebajo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y aquí sí yo hago un análisis, ¿verdad? Los tribunales no son tan rápidos, no son tan rápidos. Entonces, también, bueno, hay otra opción, podría ser pedir un pago en tractos, ¿verdad? Que le podemos decir al juez, bueno, la pensión que tengo acumulada, por favor, déjeme pagarla en tractos, es mejor eso que ir a un apremio corporal, que no claro. nos va a resolver nada, o sea, ni para el acreedor ni para el deudor, no hacemos nada con el deudor metido en la cárcel y el acreedor alimentario sin ninguna entrada, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero yo soy de las que pienso que una conciliación en este aspecto es llamar a la prudencia más en este tiempo, ¿verdad? Totalmente, totalmente estoy de acuerdo contigo. Yo siempre también, de una otra forma, también la evidencia me ha dicho que el tema de pensión a veces es muy emocional también, ¿verdad? Sí. Porque cuando hay pareja, una nueva pareja, Claro. entonces todavía están las emociones muy a flor de piel y entonces la mujer viene, o puede ser el hombre también, Sí. y viene con todo ese dolor y todas esas remembranzas, ¿verdad? De su relación. Pero sí es muy importante, como vos lo decís, apelar realmente a que las cosas están cambiando, llegar a acuerdos entre la pareja, sobre todo por los hijos, ¿verdad? Porque a veces la gente no le cree, pero ¿cómo? Si usted sigue tan... Y no, las cosas están cambiando, los escenarios cambian. Pero eso es importante que vos decís, porque a veces la gente cree que ya va a solicitarlo y ya a la semana, al mes va a tener la respuesta al juez. Creo que hasta donde se tenga una resolución, tiene que seguir dando el monto que siempre daba, ¿correcto? Claro, sí, hasta que no haya una resolución no podemos variar el monto, ¿verdad? Indiscutiblemente ahí ya está obligado a tal monto. En el momento que no se pague, pues la otra parte tiene lo que nosotros conocemos como la posibilidad de ir a ejercer su orden de apremio. Pero yo reitero, Marco, o sea, y
y estoy en desacuerdo porque la cárcel no va a venir a solventar la necesidad de este niño ni de esta exmujer, por ejemplo, o de ese ex esposo, y lo único que hace es más bien venir a complicar más la situación. No sé si sabías que un promedio más o menos de una persona por pensión alimentaria dentro del Ministerio de Justicia lo que cuesta son 700,000 colones al mes. Imagínate. Entonces, nos ponemos a pensar que a veces es un señor que pagaba una pensión de 150,000 colones. Y en la cárcel no va a poder solventar esos 150,000 colones y se va a quedar ahí hasta un máximo de 6 meses encerrado. Totalmente. Entonces, increíble, ¿verdad? No, y no solo eso, esta información que me estás brindando, lo que genera para el Estado tener una persona también 700,000 versus los 150, Claro, casi es que ilógico. el Estado debería darle los 150, ¿verdad? Por supuesto, sí, Sale o más solventar barato. de alguna otra forma. Creo que con la entrada del Código Procesal de Familia para el próximo año va a venir a paliar un poquito el asunto de la cárcel, ¿verdad? De pensión por cárcel. Ujú. Sí, es importante porque realmente también para dejar de saturar tanto esos tipos de lugares. Claro. Ahora bien, cuando hablamos, metiéndonos un poquito ya el tema de la pensión de la común, digo yo, que es la de los hijos, ¿verdad? Porque ya hablamos un poquito de cónyuges, ya dijimos que bueno, que sí tiene la potestad de hacerlo, cómo lo beneficia y cómo pierde el beneficio. Pero cuando hablamos de los hijos, explícame un poquito más a nivel del proceso. A qué la edad que se permite que no, cuáles son los requisitos también si una persona quiere demostrar, bueno, miren, no, yo tengo estos gastos o tengo esto, ¿verdad? ¿De dónde sacamos ese monto? Porque a veces la gente dice, no, mira, licenciado, yo necesito 500,000 de pensión. Y yo, ok, pero ¿y cómo era antes? No, antes me daba 200, pero ahora quiero 500. Sí. ¿Cómo, verdad? Sí, sí, no es antojadizo. Igual para los chicos, ¿verdad? Para los niños menores de edad y hasta los 18 decimos que existe la patria potestad sobre los hijos. Sin embargo, pueden pedir pensión o tienen derecho a pensión hasta los 25 años, siempre y cuando cumplan con una condición importante, que es que estén estudiando y que tengan buenas calificaciones, ¿verdad? Eso es Porque no es básico. posible, sí, como que estén estudiando y matriculen 6 y pierdan 8, ¿verdad? Sí, Eso es calentando la silla, sí, no. Sí, eso no. Entonces tienen que dar un buen rendimiento académico. Y el papá, digamos, hablemos del papá, que es lo común, Sí. va a estar obligado hasta los 25 años, ¿ok? Pero si un chico a los 18 años consiguió trabajo o es de los que andan midiendo calles, como decimos, también procede un proceso de exclusión de beneficiario. Hay también un tipo de pensión que yo digo que es una pensión vitalicia, que es cuando uno de los padres debe de dar apoyo, ¿verdad?, económico a su hijo que tiene alguna discapacidad física que le impida ver sus necesidades por sí mismo. Entonces, esta no tiene límite de edad y ese papá va a estar obligado hasta que su hijo falte o hasta que el padre falte, porque la pensión, valga decirlo, se termina también con la muerte de quien la da, ¿verdad? Sí, no podemos ir a cobrarle a los sucesores. Importante, ¿verdad? Sí. Porque hasta que esté vivo, mientras esté vivo, Claro. funciona. Ahora bien, eso que dijiste me encanta. Realmente, ¿cómo hace un padre que necesita presentar cuando ya quiere iniciar el incidente de exoneración de esa pensión porque ya su hijo es mayor de edad y no hizo nada, como vos decís, anda viendo calles, o es un muchacho también de bien que ya hizo su trabajo, su profesión y tiene su trabajo? Sí, bueno, ahí el papá lo que hace es un proceso de exoneración de pensión alimentaria y lo que se tiene que pedir, obviamente, es una certificación de notas. Entonces, hace poco tuve una de una muchacha que tiene 20 y resto de añitos y está en 9º año. O sea, de colegio, lo cual no es, ¿verdad? No es de recibo de que una muchacha ya grande, pues todavía está en el colegio. Entonces, tiene que pedir una certificación de notas, una certificación también de que está matriculado, de que es un estudiante activo. También, o sea, no podemos ir solapándole a ese niño o a ese hijo de que primero estudió una cosa y después estudió otra y después estudió otra y se va cambiando de carreras, ¿verdad? Y no va terminando ninguna, porque el artículo lo que nos dice es que es para solventarle a su hijo una educación que le lleve a un oficio o a una profesión, ¿ok?
Sí, importante porque sí, a veces como te digo, la gente cree que una vez me pasó, pero bueno, licenciado, pero es que mira, mi hijo va a ir a matricular al Instituto Jiménez y ya con eso para mantener la pensión. Sí, no, no, O no. sea, no, así no No, funciona, ¿verdad? La gente cree que engañando de esa forma o para mantener una pensión, pero no, no. usted rinda sus calificaciones. Ahora bien, me queda la inquietud, aprovechándote que vos sos especialista en esta materia y en todo lo que es familia. Cuando tengo 19 años, estoy estudiando, resulta que malas calificaciones, viene papá y me quita la pensión, ¿ok? Resulta que a los 20 decido retomar mis estudios, podría volver a solicitar esa pensión con el sujeta a que tenga buenas calificaciones, que te diga, bueno, papá, yo te prometo, voy a sacar mis mejores notas, apóyame, ayúdame, taca, taca. No, mira, lamentablemente no. O sea, si ya no lo aprovechó en su tiempo, ya no hay cuándo, ¿verdad? No podemos decir, imagínate que es hasta los 25 y no podemos decir el chiquillo o la chiquilla anduvo vacilando desde los 18 hasta los 23 y después dijo, no, mira, ahora sí se me ocurre que voy a estudiar. Entonces, si a los 18 dejó de estudiar y a los 20 se le ocurrió que va a pedir pensión, pues ya no. En esos 2 años pudo haber hecho algo por su cuenta, ¿verdad? Que se supone que ya después de los 18 años podría haber comenzado a trabajar o haber aprovechado cuando todavía tenía esa posibilidad de continuar con la pensión alimentaria de su progenitor o su progenitora. O sea, no es que hoy sí, ya después de No, los no, meses no, ya, no, ya, lo no. siento. Es como una excónyuge, ¿verdad? Que se case, pierde la pensión alimentaria. No es que porque después se divorcia del segundo va a ir a recuperar la del primer matrimonio, ¿verdad? O sea, cuando se perdió la pensión alimentaria. Ah, eso es importante, Sí. ¿verdad? Porque a veces la gente ya tiene esos conceptos de que puedo retomarlo o no. No, no, no. Ahora bien, ¿qué tanto, o sea, hasta que el padre no haga ese proceso, estará hasta los 25 años? O sea, Claro. si el padre dice, ya no te voy, ya no le doy, ya no le doy, porque sabe que el hijo tiene los fundamentos. Sí. Viene el papá y dice, ok, no, yo tengo aquí unas calificaciones, estás calentando la silla, no más. Pero no hace el proceso judicial. Sí, el juzgado no va a actuar de oficio, ¿verdad? Entonces, definitivamente, tenemos que llevarle los documentos al juez y decirle, bueno, estoy presentando un proceso de exclusión de beneficiario a mi hijo. Ya él se está representando solo. Después de los 18 años, acordémonos que se pierde la patria potestad y es ahí entonces donde el hijo entra como actor en contra de su papá y va a tener que defenderse. Si su papá dice, no, es que no está estudiando, bueno, el hijo perfectamente puede presentar una certificación de matrícula y de notas, ¿verdad? No solamente de la matrícula, sino de notas. Pero Ok. sí no es de oficio. Tienen claro. que accionarlo, por supuesto. Ok, sí, porque a veces el papá cree que no, ya no más y Sí. ya no estoy más y en cualquier momento una orden de apremio porque aunque Claro. tenga como te digo, el fundamento, obviamente tiene que ejercer su derecho por medio de un juzgado de familia. Así es. Bueno, de Juzgado de pensiones, perdón, de Ujú. pensiones. Hablando de esto de juzgados, ¿se ocupa un abogado para llevar un proceso de este tipo? Mira, yo te diría que es lo recomendable, ¿verdad? Pero también tenemos la defensa pública. ¿Cuál es la situación con la defensa pública? Bueno, que solamente va a amparar a la parte actora. Entonces, a veces he escuchado, es que solamente defienden a las mujeres. No, es que el 90 y resto por ciento son mujeres las que acceden ya sea a su nombre propio o a nombre de sus hijos. Entonces, ellas pueden optar por la defensa que es gratuita. También podrían ir a Casa de Justicia o podrían ir a consultorios jurídicos de distintas universidades, pero la parte demandada sí necesariamente tiene que acudir con un abogado. Ujú. Sí, yo creo que eso es importante aclararlo porque muchos temas de familia a veces se dice que pues no ocupan letrado, pero también va en la defensa de lo que yo quiero, o en mi petitoria, o mis deseos, o lo que yo Claro. deseo, porque si está bien fundamentado, por ejemplo, viene una persona a poner un proceso de pensión, ¿qué documentación necesita para interponerla? Bueno, primero mostrar ese vínculo del que hablamos, ¿verdad? Entonces, que era mi esposo o que es el padre de mis hijos. Ajá. También necesitamos toda la prueba que sea suficiente. Por ejemplo, gastos. ¿Cómo los vamos a comprobar? Bueno, gastos, facturas
facturas, recibos, la matrícula del chico si está en una escuela privada o pública, el patronato escolar, el transporte, la buseta, la recreación, la comida, servicios públicos, agua, cable, internet, todas estas cosas nos van a dar un material probatorio como jueces. Y además la prueba testimonial, que también es importante. Entonces tenemos prueba documental, prueba testimonial, tenemos esta prueba pericial que podríamos entregar, ¿verdad? Siempre en materia de familia y tratándose de materia de pensiones es bastante amplia el acervo probatorio. Entonces, existe el tema de prueba multimedia. Bueno, hay juzgados, ¿verdad? Que lo pueden aceptar. Y sí he visto uno que otro que acepten algo. Por ejemplo, podrías presentar un video y enseñar el estilo de vida del deudor, ¿verdad? O, por ejemplo, el material de redes sociales. Ahora estamos muy acostumbrados a subir todo, ¿verdad? Y que toda la gente nos vea y lo artistas que somos y en el lugar que comemos y el carro que tenemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto puede servir de prueba también para la otra parte, para decir, bueno, esta persona tiene tal carro, o viaja, o come, o hace, y esto también nos va a dar a los jueces, o les va a dar a los jueces un parámetro, ¿verdad? Porque muchas veces pasa, por ejemplo, un empresario, y lo que reporta a la caja de ingreso es muy poco. Pero bueno, el tipo tiene un nivel acostumbrado de vida muy alto y es un tipo que se da una buena calidad de vida y aún así no podemos comprobar. ¿Por qué? Porque lo primero que se pide es una certificación a la caja, ¿verdad? De cuánto tiene, o si fuera un asalariado, pues una orden patronal, se le puede pedir al patrono que certifique los ingresos de esa persona. Pero cuando es una persona que no tenemos, ¿verdad? Como, por ejemplo, un comerciante. Exacto. Lo podríamos encauzar por la parte del estilo de vida que tiene ese comerciante, ¿verdad? Eso es importante y me Claro encanta que que sí. lo hayas mencionado porque de verdad hay gente que mira, reporta 4 pesos Sí. y no, yo solo tengo en la caja 200,000 colones y para adentro va todo, tengo cuentas en sociedades anónimas, Sí. entonces la otra persona o la otra parte por falta de conocimiento también o de cómo acudir a qué herramienta utilizar para poder a ver dónde recopilo información, documentos, fotos, videos, como bien lo decías, audios o algo donde uno puede demostrar que realmente la persona tiene otro estilo de vida y que más bien está casi que evadiendo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque hasta podría ser hasta ya llevarse a otros extremos, a otras vías, Claro. porque esa es una invasión. Entonces es importante que la gente tenga ese conocimiento. Y hablando un poquito del tema de la pensión, asociándola un poquito al tema del salario escolar o bono escolar o gasto extraordinario, como se conoce realmente, ¿cómo se maneja esa parte? Bueno, el salario escolar se le debe dar a todos los chicos una vez que inicien la educación formal, ¿verdad? Y esto es importante indicarlo, Marco, y quienes nos escuchan, porque a veces hay mamás que meten al niño, ¿verdad?, recién nacido a la guardería y dicen, no, es que necesita salario escolar. Bueno, ahí no podemos solicitar un salario escolar si es un bebé recién nacido, claro. ¿verdad? Entonces, cuando tiene aproximadamente 4 años, que es el inicio de la educación formal en Costa Rica, ahí el padre va a estar obligado, hablemos otra vez de padre, ¿verdad?, va a estar obligado a pagar un monto por salario escolar. En realidad, los jueces, no sé si es por desidia o por rapidez o qué sé yo, imponen un monto igual. Pero, igual al de la pensión. Igual al de la pensión Ok. ordinaria, pero ese monto debe ser razonado. Entonces no necesariamente va a ser un monto igual al de la pensión ordinaria. Este también va a ir enmarcado dentro de las necesidades de ese chico, ¿verdad? Porque puede ser que esté en una escuela pública o en una escuela privada, o que tenga unas necesidades especiales para la educación privada o para la educación pública, dependiendo de esto, de los útiles, de los materiales. No es lo mismo, por ejemplo, hace 2 años que los chicos podían ir a clases, ¿verdad?, que tal vez se gastaba más, que ahora que tal vez están virtual y no tienen que pagar buseta. De eso dependerá también mucho el salario escolar, ¿verdad? De la matrícula, de los materiales, de las cuotas extraordinarias que van a pedir, de los uniformes. Tal vez este año muchos se ahorraron en uniformes, ¿verdad? Porque Sí, claro. tal vez tenían los del año pasado. Entonces, de eso va a variar, pero tenemos que los tribunales, por lo general,
y como regla a veces utilizan el mismo monto de pensión ordinaria. Sí, y aquí hay algo que rescatar muy valioso también para la gente que nos escucha, nos ve por las redes sociales, es el tema de cuando yo solicito una pensión, si yo no solicito el salario escolar, el juzgado no me lo va a otorgar. De oficio no. Siempre hay que saber Era la pedir. gente asocia, Claro, ya sí, pedí sí, la sí. pensión y ahí va Ujú. el aguinaldo, No, va la no, no. pensión, va el salario escolar, va el Día de los Reyes Magos, va todo, Sí. pero no. No, hay que saber pedir, ¿verdad? Y eso es importante. Por eso ahora cuando me hacían la pregunta de que si se necesita representación, yo siempre le digo a la gente, tiene que hacerlo. O sea, si estudiamos para ser abogados, pues pongámosle en manos de los colegas un proceso de pensión alimentaria. Hay personas que lamentablemente no pueden pagar un abogado, pero bueno, tienen que poner su proceso en manos como les decía, de consultorios jurídicos o de casa de justicias para que les puedan dar una buena orientación. Si no le saben pedir al juez, el juez no puede dar más de lo que le pidan. Sí, totalmente, porque realmente me ha pasado también en uno que otro caso, y licenciado, pero el salario, ¿usted pide salario escolar? No, yo no sabía que se tenía que pedir, ¿verdad? Entonces, Claro. ahora bien, vuelvo a la contrapregunta. Resulta que yo solicité la pensión, no pedí salario escolar, porque no sabía o mal asesorado o como fuera. Obviamente son muchos años de estudio, partiendo que sea un joven que entra desde el kinder hasta colegio, dentro que se mantenga en verdad en esa estructura, yo podría algunos de los años después solicitar, mire, voy a pedir el salario escolar porque no lo había pedido anteriormente, o ya mi hijo Sí. está en segundo año, ya no puedo sostenerlo yo, o ya está en tercer año y ya necesita más gastos, etcétera. Podría, desde un inicio que no lo solicité, pero ahora al par de años de estudio, podría solicitarlo. Claro, Marco, importantísimo lo que me estás diciendo porque la pensión tiene un elemento importante, que es la irrenunciabilidad. No se puede renunciar a la pensión alimentaria. Entonces, por ejemplo, si como mamá nunca pedí para mi hijo salario escolar, no importa. O sea, en cualquier momento lo puede pedir mientras el chico esté estudiando y tenga menos de 18 años, que es cuando la mamá lo va a representar, ¿verdad? Esa palabra irrenunciable es importantísima, ¿verdad? Totalmente. La mamá no puede renunciar el derecho de pensión alimentaria para su hijo. Y mamás, aquí yo les digo una cosa, ustedes están actuando a nombre de su hijo, en representación de ese menor, porque a veces he escuchado, y es válido también para esas mamás luchonas, ¿verdad? Que dicen, yo no necesito ningún hombre que le pague a mi hijo. Bueno, es que no es que le pague a usted, es que le dé la manutención que le corresponde. Y siempre lo digo a manera de broma cuando trato estos temas con mamás luchonas, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, si lo hicieron a medias, pues a medias también debería de solventar esa carga, ¿verdad? Porque aquí sí le digo algo y las mujeres que me escuchan en el programa se darán cuenta y lo sabrán que las mujeres siempre son o somos quienes llevamos la mayor carga con los chicos en la casa, porque no es solamente la parte de manutención económica, sino quienes se desvelan, quienes les hacen comidita, quienes los educan, quienes los mandan a la escuela, quienes los regañan, quienes los mandan a acostar. Entonces, esa parte es cuantificable para la mujer, ¿verdad? Totalmente. Esa es la parte, porque a veces también he escuchado, y hace un tiempo escuché que decía, no, es que la pensión tiene que ser a medias. Eso te iba a preguntar Jamás, casualmente. ¿Qué pasa jamás, cuando los dos jamás. están con los mismos estatus? Bueno, O digamos, parecido, Sí, ahí que parecido. van. Puede ser que tengan unos estatus, digamos, económicos similar, pero siempre quien se queda con el niño, por lo general, es quien va a dar más, Ok. porque es quien tiene que levantar al niño, que lo tiene que llevar a la escuela, estar en las reuniones. Bueno, ojalá fuera compartido todo, ¿verdad? Porque a veces como quieren compartir la parte económica, pues también deberían de compartir la parte afectiva de ese menor. totalmente, totalmente. Y quiero aclarar algo aquí que estabas diciendo para la gente de vera que esté clara. El tema de la pensión, como vos lo dijiste, es irrenunciable, es un derecho. Claro. De padres a hijos y todo Sí, lo demás. sí. De cónyuges, no. Ya cuando yo No, no, renuncié en no, el divorcio, no. la enfermedad, dije, renuncio a recibir pensión, Sí. ya hasta llegó, ¿verdad? Sí, es más, un hijo mayor de edad que recibe pensión de su papá o de su mamá podría renunciarla. ¿Ves? Ahí sí, porque ya puede actuar por sí solo. Pero un menor de 18 años, así tenga 17, no puede su madre renunciar a favor del niño.
¿Ok? Hay algo muy importante y que a veces se puede confundir con renuncia. Si el papá da un bien, por ejemplo, le dice, te voy a dejar la casa a modo de compensación, es distinto. ¿Ok? Ahí podríamos compensar cuotas de pensión con el bien que está dejando el papá. Porque en un divorcio, por ejemplo, podría decirle, mira, te voy a dejar la casa, lo que te corresponde de casa, a modo de cubrir cuotas de pensión a favor de uno de los niños. Tiene que pensarlo. Claro, tiene que ser a modo de compensación, ¿verdad? Y ahora bien, ¿quién elige, o si somos nosotros la parte actora o los que estamos en el proceso, o es el juez el que elige o cuantifica, ok, esta propiedad o este derecho de la propiedad tal y tal equivale a 1 año de pensión, a 2 años de pensión? ¿Quién es el que pone ese monto, digamos? Bueno, por lo general esto se da mucho en los matrimonios por mutuo consentimiento. Entonces, si vamos a decir, no sé, a manera de ejemplo, a este chico le voy a dar 200,000 colones mensuales y voy a cuantificar esta casa que son 50 millones, bueno, dividamos entonces 200,000 entre 50 millones, a ver de cuándo, hasta cuándo le alcanzará. Y una vez que se alcance ese monto, pues ahí volverá a pagar pensión alimentaria. Ok. Y es un acuerdo de partes. Claro, es un acuerdo de podría partes. decir la mamá, no me sirve porque el niño no va a comer tierra, pared y ladrillo. Por supuesto, pero muchas veces, muchas mamás prefieren dejarse y quedarse en una casa, ¿verdad? Un techo. Un techo y garantizarse el techo y decir, bueno, yo me encargo por afuera de buscarle ya el resto de las cosas. Sí, excelente. Y digamos, a nivel de las pensiones, de los tipos de pensión que hay, ¿verdad? Que ya hablamos de los hijos, de los cónyuges, me interesa mucho el tema, abordar un poco, por lo menos para que la gente tenga el tema de cuándo es que se le pide pensión a un nieto al abuelito, ¿verdad? Porque hay una figura ahí, porque ahí está papá, está abuelito, está papá y está el nieto. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estoy ubicando a papá, verdad? Ok, entonces, ¿por qué me brinco a papá? Exacto, entonces, ¿por qué es que estoy dándole la pensión? Yo como abuelo le estoy dando la pensión a mi nieto. ¿Qué pasó ahí con mi hijo? O, ¿verdad? Esa parte me gustaría... Sí. Bueno, te lo pongo como un ejemplo. Hace un tiempo me pasó que una muchacha quería ponerle pensión al papá del niño, pero ese papá del niño era un drogadicto, no aparecía por ningún lado, ¿verdad? Completamente desconocido. Entonces nos fuimos directamente al abuelito. ¿Por qué? Porque ya les decía anteriormente en el artículo 169 del Código de la Ley del Código de Familia, indica que se deben pensión también de nietos a abuelos y de abuelos a nietos. Entonces, si mi papá, que no puede porque en realidad está completamente fuera, ¿verdad? Digamos, del ámbito económico, entonces podría yo accionar al abuelito. Claro, muchos dirán, es que no me parece justo ya el abuelito y todo, pero bueno, el código nos da esa posibilidad o les da esa posibilidad a los nietos que no han podido ser mantenidos por su propio papá. Sí, porque ahí entra, yo también tuve un caso de una persona que tuvo un accidente y quedó discapacitado para laborar, entonces no podía trabajar, entonces al final la persona dice, fue al abuelito. Claro. Y de una otra forma el abuelito pues tenía una pensión relativamente bien, normal bien, entonces pues terminó dándole la pensión él por los años que el chiquillo tenía como 12 años hasta los 18. Pero en este caso, ok, no necesariamente es porque aunque el papá tenga un trabajo ahí, digamos, que alguien quisiera decir, bueno, es que el papá de mi hijo tiene un ingreso ahí más o menos, pero yo sé que los abuelos tienen mucho dinero. No nos podemos brincar esa línea, ¿verdad? Si el papá tiene un trabajo ahí más o menos, pues esas son las posibilidades del papá, ¿verdad? Pero si el papá no puede, o sea, como decís, por una discapacidad o porque está, no sé, encerrado o porque tiene algún déficit mental, una cosa así, nos iríamos en contra de un abuelito. O que esté preso. Claro, preso no por orden de captura, sino preso porque... Sí, por algún delito cometido, exacto, por supuesto. Exacto. Claro que sí. Okay, pero también vamos al revés, ¿verdad, Marco? Porque también los abuelitos pueden pedirle pensión a sus nietos, ¿verdad? Esto no se ve tan a menudo, en realidad no se ve tan a menudo. Sí he visto más casos de papás que le piden pensión a sus hijos. Y estos son casos interesantísimos porque un papá
podría, ya cuando sus hijos estén grandes y estén trabajando, o aunque no estén trabajando, podría solicitar pensión para él. Sin embargo, aquí no nos tenemos que olvidar de algo, y es una palabra que te decía ahora, indignidad. La indignidad. Bueno, si ese papá fue buen papá, en buena hora, vamos a tener que resarcírselo, ¿verdad? Sí, claro. Dándole manutención. Pero en caso de que el papá se haya ido cuando estos niños estaban pequeños, cuando no hizo lo propio por mantenerlos, ahí no hay una obligación de ese hijo de mantenerlo. O bien cuando ese padre cometió algún delito en contra de sus propios hijos, lo abusó, lo puso a delinquir, ¿verdad? Ahí no hay tampoco obligación de dar manutención. En este tipo de pensiones, cuando es de los padres a los hijos, si el papá tiene 4 o 5 hijos, el papá podría indicar a quién quiere demandar. Y suena muy injusto, ¿verdad? Suena muy injusto porque diríamos, todos son hijos. Bueno, pero si son 4 hijos y el papá solamente quiere demandar a uno de ellos, pues la demanda va a ir encausada solamente en contra de uno de sus hijos. No es que va en general entre los 5, los 4, los 3 o los 2. No. Él puede directamente a uno. Sí. Así es. Y a la hora de apelar, porque probablemente tal vez lo apele, no podría apelar que porque es solo a mí, dijo. No, porque al papá... Que cuando tengo otros hermanos que porque nacieron de igual. Porque el papá quiso, ¿verdad? Porque el papá quiso. Pudo haber escogido, por ejemplo, el que mejor situación económica tiene. O pudo haber escogido el que menos le ayudó. O pudo haber escogido el que él quisiera. Qué interesante, Sí. interesante. Sí. Bueno, recordarles que pueden sus consultas, dudas, hacerlas por vía del WhatsApp 8866-4188, o igual las personas que nos están viendo en las redes sociales, pues ahí pueden hacer sus consultas. Aquí tengo una que te la digo, Marzo, que dice: Dime. ¿qué pasa si el abuelito es pensionado y él no tiene cómo solventar la pensión del nieto? Porque no le alcanza. ¿Cómo funciona ahí? Bueno, ahí también tenemos un eximente de dar pensión, ¿verdad? Pero primero tendríamos que ver cuando dice no le alcanza. O sea, tendría que estar en un estado apenas Pero digamos, llámese deuda, llámese que está endeudado con... Es que imagínate qué importante, y para quienes nos escuchan, qué importante, porque la pensión alimentaria es la deuda número 1. Okay. Entonces, si tenemos deudas con Juan, con Pedro, con Ban esto, con el banco el otro, o sea, primero va a estar la deuda de pensión alimentaria. Entonces, ahí tendríamos que pensar si ese abuelito no tiene, porque es que está endeudaditico con las pensiones, con la pensión que él recibe, o bien si es que él tiene muchas deudas porque a la pensión que le llega tiene varios acreedores. La pensión tiene un privilegio, la pensión alimentaria tiene un privilegio, y aunque hayan 25 acreedores más, el acreedor alimentario va a ir de número 1. Entonces ahí tendríamos que ver qué será, ¿verdad? Si el abuelito ha hecho mal manejo de esa pensión porque tiene muchas deudas, o si el abuelito en realidad tiene una pensión, digamos, paupérrima, que no le alcanza ni para mantenerse él solo. Si fuese ese el caso, el segundo caso, ahí podríamos hablar de que él no tiene ni siquiera para mantenerse solo, mucho menos para poder alimentar a un nieto. Ok. Y si es en caso, como lo mencionamos ahora en el caso número 1, que tiene muchas deudas, que debe la tarjeta, que tiene préstamos, que y aparte de eso tiene que mantenerse, sus gastos, etcétera. Sí, al juez no le va a importar que tenga tarjetas y que tenga préstamos, porque le va a decir, señor, su obligación número 1 es la obligación con su nieto, ¿verdad? Ahora, eso me llega a una pregunta. ¿Qué tanto, cómo te puedo decir? O sea, estoy claro en la ley, estoy claro que se indica, obviamente, pues para que se lleve la acción. Pero a nivel de un juez, ¿qué tanto, cómo te lo puedo decir? La prioridad, porque obviamente se sabe que el papá es papá, y el papá le tocará, y etcétera. Pero cuando hay casos de nieto-abuelo, ¿verdad? Que ya también puede haber una pequeña compensación de que bueno, que ya es viejito, ya es viejita, no lo voy a forzar tanto. O sea, si normalmente el monto es tanto, podría yo solicitarle menos para apoyarlo o algo. De común acuerdo, genial, pero el juez Es el que determina. Es el que va a determinar, ¿verdad? Porque como dijimos anteriormente, es un obligado alimentario también. Entonces, claro que podemos tomar en cuenta también las necesidades de ese viejito o de esa viejita y decir, bueno, es una persona que recibe una pensión mínima, por ejemplo, una pensión mínima de la caja, no sé, 130,000 colones, correcto. y es diabético, es hipertenso, tiene una condición de salud especial,
pero eso no le va a quitar que no le dé pensión a su nieto. Puede ser una pensión mínima, ¿verdad? Una pensión poquita, pero ese poquito le va a ayudar a ese nieto a su desarrollo y al pago de sus necesidades. Ok, y ahora bien, también asumiría yo, que también este abuelo podría decir, ok, bueno, yo tengo un lotecito por ahí, voy a darlo como compensación por X tiempo de pensión, digamos. Claro, por supuesto. Igual como te decía anteriormente, podría ofrecer una vivienda, podría ofrecer un cuarto, podría ofrecer un lote, ¿verdad? Podría ofrecer un alquiler a cambio de esa pensión. Algo que a la mamá le ayude a solventar las necesidades de ese menor, de ese nieto. Ok. Aquí me están haciendo una pregunta que tal vez mucha gente se la pregunta. Para la redundancia, ¿qué pasa cuando uno sabe o uno cree o tiene sospechas o uno ve la evidencia de que una madre está utilizando mal esa pensión? Porque en teoría no es para el hijo. Resulta que tiene una pensión de 300,000 colones y la señora tiene gastos, derroches y demás, y que se sabe casi que a voz populi, ¿verdad? Claro, que esa pensión no es del niño, sino que se la gasta en esto, en el otro, aquí y allá. Y ¿cómo pasa ahí? ¿Cómo se maneja? Mira, yo siempre me acuerdo del caso de la sopita Maruchan, y valga el anuncio, pero el señor decía, es que yo le doy tanto dinero a la mamá y la niña solamente manifiesta que come sopitas de estas, ¿verdad? De cajita, que son muy económicas. Y la niña pues se veía en un estado ya de salud, de ropa y ropita sucia, ropita rota, poquita ropa. Entonces se puede solicitar al juez que esa mamá dé una rendición de cuentas. Claro. Y el papá también tiene un beneficio que podría ser decirle, ok, yo voy a dar la pensión en especie, una parte, ok, hasta un 50% de ley, podríamos decirle al juez, ok, yo voy a darle entonces la comida a mi hija, le voy a llevar un diario, en lugar de darle los 300,000 que dijiste, voy a llevarle un diario, le voy a comprar ropa, le voy a pagar el medicamento, la voy a llevar donde el dentista, le voy a pagar sus cosas para yo darme cuenta de que esa pensión está siendo utilizada en mi hija. Claro, tenemos muchas consultas de papás, ¿verdad? De hombres que dicen, es que yo sé que la pensión que yo brindo se la deja mi ex esposa. Bueno, no hay que perder también de vista que esa ex esposa se supone que como buena madre de familia debe de organizar el dinero, ¿verdad? Y de administrarlo bien en favor de su hija. A veces vemos que es una mujer que tal vez tiene varios hijos y uno de ellos sí recibe pensión y los otros no. Entonces sabemos que ese niño tal vez está compartiendo la pensión de su padre con sus otros hermanos y con su mamá. Y tal vez con más gente del núcleo familiar y que no llega directamente ahí. Entonces hay esa posibilidad de pedir una revisión de esa pensión, pedir cuentas y además de eso solicitarle al juez que pueda pagar una parte en especie. Ve qué interesante toda esa información y realmente yo les insto nuevamente a que puedan compartirla, es una información valiosa, siempre hay las dos caras. Hay tanto como un hombre que necesita saber qué necesito hacer, o para bajar la pensión o para cambiar el escenario, o una mujer también que necesita interponer un proceso de estos. Realmente es un tema que se nos van como 3 programas, ¿verdad? Sí. Capítulo 1. Porque realmente tiene demasiada información, así que por eso nuevamente compartan. Marzu, la gente que te ha escuchado y todo, ¿dónde podría contactarte? Mira, pueden buscarme en mi red social, Marzulex, o abogada en Costa Rica, Marzulex, o bien al 83940468 únicamente por WhatsApp. ¿De nuevo? 83940468 únicamente por WhatsApp. Ok, bueno, ya vieron, ahí tiene el teléfono de la licenciada por cualquier consulta que ustedes deseen, pues acá estamos a la orden. Agradecerles a todos los que se conectaron, un abrazo a nuestra directora Jacqueline Alfaro, que sé que por ahí está escuchando el programa, y pues ya ella estará con nosotros la próxima semana. Y pues gracias nuevamente por acompañarnos. Cualquier consulta estaremos revisando tanto el WhatsApp como todo el tema del live para tratar de responder a todas las inquietudes. Muchísimas gracias y nos vemos la otra semana. Inicia una nueva tarde en compañía de Mujer con Aroma de Café. ¿Ya tienes tu taza de café? Pues acompáñanos en Mujer con Aroma de Café.